Voy a iniciar la clase y vamos a compartir pantalla. Bien, ahí están viendo la presentación del día de hoy. Se llama vías esteroceptivas generales. ¿Ok? ¿Qué es una vía? Vamos a empezar a platicar de qué es una vía nerviosa. Una vía nerviosa es un conjunto de neuronas que van a establecer contactos sinápticos entre ellas. ¿Ok? Todas las vías van a ser polisinápticas multineuronales. Son complejas. Sin embargo, para fines de enseñanza, podemos decir que las vías son trineuronales bisinápticas. Y así las vamos a estudiar. Sin embargo, vamos a hacer observaciones de que la información que llega a un núcleo puede irse a diferentes regiones, a muchas, ¿sí? Por eso les digo que las vías son polisinápticas. ¿Ok? Aquí vamos a ver un esquema de la vía principal. ¿Ok? Y otra cosa que debemos tomar muy en cuenta es que estas vías esteroceptivas son las que envían información a la corteza cerebral de dolor y temperatura. ¿Ok? Esa es una vía con dos modalidades de sensación. Cuando ustedes tienen dolor, les dan un analgésico. ¿Ok? Nemelubrina, aspirina, cafeaspirina, Tempra, naproxeno, etc. ¿Ok? Pero ese medicamento tiene dos efectos: contra el dolor y contra la temperatura, porque son los mismos medicamentos que damos si yo tengo fiebre. ¿De acuerdo? Se fueron a vacunar y les dijeron, si tiene fiebre, por favor, tómese, ¿verdad?, un paracetamol, un analgésico, que es antitérmico. Entonces, vamos a aprendernos aquí que dolor y temperatura siempre viajan por la misma vía. Tacto grueso y presión. Tacto grueso, esto es tacto grueso. Presión, hago fuerza. Tacto grueso y presión viajan en la misma vía. ¿Ok? Ustedes toman un objeto, pueden cerrar los ojos y pueden empezar a describirlo, a sentirlo, a ver si es blando, es duro, hacen presión. Esta es la vía del tacto grueso o no discriminativo y presión. Y después de que terminemos de ver las vías esteroceptivas, vamos a hablar de las vías propioceptivas. Ellas llevan propiocepción o el conocimiento de cómo está el cuerpo en el espacio, las diferentes partes de mi cuerpo en el espacio, y el tacto fino. Entonces, el tacto fino lo quitamos de las vías esteroceptivas generales. Y entonces lo que vamos a ver son las vías para dolor, temperatura, tacto y presión. Las vías esteroceptivas también se dividen de cabeza y de tronco y extremidades. ¿Ok? Entonces vamos a ver una vía de dolor y temperatura para tronco y extremidades y otra vía de dolor y temperatura para cabeza. Y lo mismo va a pasar con la vía
de tacto y presión. Por lo tanto, en esta clase vamos a hablar de 4 vías nerviosas. Y entonces quedamos que son neuronas que llevan la información hasta corteza cerebral. Por supuesto, la primera neurona de la vía siempre va a estar en relación con un receptor. Y en estas vías, el receptor forma parte de la primera neurona. Es la ramificación de la dendrita o axón distal. ¿Ok? El axón distal llega al dorso de mi mano porque viene desde las crestas neurales en el desarrollo embrionario y se distribuye en el dorso de la mano. Se ramifica y genera los receptores para captar dolor, temperatura, tacto o presión, dependiendo de cómo se llame esta neurona. ¿Ok? Entonces, el receptor es el encargado de captar estímulos. Y vamos a ver que es importante que ustedes localicen qué estructuras y en qué parte de ellas se localizan los receptores. Para esto hay infinidad de libros. ¿Sí? ¿Ok? Si me fracturo el hueso, ¿dónde están los receptores? ¿Alguien sabe? ¿Por qué me duele tanto el hueso? ¿Dónde están los receptores para el dolor en el hueso? Díganme. ¿En el periósteo? En el periósteo. En esa membranita fina que cubre al hueso, ahí están los receptores. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera poner una estructura metálica en este hueso, en el radio, en el cúbito, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues muchas veces nada más es un puntito de anestesia que bloquee toda mi piel y todos los elementos hasta el periósteo. Y del otro lado, donde va a salir también. Esto se hace mucho en procedimientos de fractura de cadera, porque la pierna debe estar en extensión. Y entonces se le pone un clavo en la tibia. Y no necesitan ir al quirófano, simplemente es aplicar anestesia en los 2 extremos de la tibia, ¿verdad? Y ya, con un taladro se taladra el hueso y no hay dolor. Es necesario saber, por ejemplo, en las vísceras también, dónde están los receptores. ¿Por qué me duele el hígado? ¿Por qué me duele el páncreas? ¿Por qué me duele el esófago? O el duodeno. ¿Sí? Entonces, es vital para el médico que a lo largo de su carrera aprenda dónde están los diferentes receptores que captan dolor. ¿Ok? Para poder ubicar los receptores. Ok, una vez que el receptor capta el estímulo, lo transduce a impulso nervioso. Se dice que hay un fenómeno de receptor, que es una despolarización. Y esa despolarización es la que va a viajar por la primera neurona, que generalmente es periférica. ¿Sí? Si estamos hablando del dorso de la mano, pues va a viajar por el nervio radial, luego por el plexo braquial, por las ramas del plexo, ¿sí? Se mete por la rama anterior da al nervio espinal y el nervio espinal se forma por la unión de la raíz posterior y anterior, me voy por la raíz posterior y llego a médula. Ese es el trayecto que yo debo imaginarme en estas vías, ¿ok? De donde provenga.
Si proviene de la planta del pie, del dorso del pie, de la pierna, pues debo saber qué nervios conducen esa información de dolor y cómo van a ir entrando en la médula espinal. Y entonces al llegar la información a la médula espinal, inmediatamente esa información es captada por una segunda neurona que le va a llevar a muchos sitios. Esto ocurre sobre todo en la lámina 1. ¿Se acuerdan que es la lámina receptora de todas las informaciones? Y sin decir nada, simplemente estimula la siguiente neurona y esa neurona se va a dirigir a muchos lugares. ¿Ok? Vamos a ver que esa neurona sigue penetrando por el asta posterior hasta llegar a la lámina 2 de Rexer, que es el centro de control del dolor, de procesamiento del dolor. Y entonces ahí pues pasamos a la lámina 3 y 4, donde neuronas específicas van a irse al tálamo, que es el centro de relevo obligatorio para llegar a corteza cerebral. Y entonces la información al llegar al tálamo se envía ahora sí a través de una tercera neurona tálamo cortical al área 312, el área somestésica, receptora o que capta la información de dolor y temperatura. También va a captar tacto y presión. Entonces estas dos vías van a terminar siempre en el área 312. Y en ese momento solo tengo conciencia de dónde proviene el dolor, si es somático. Si es visceral, es otra cosa. ¿Queda claro? Ya habíamos platicado. Ninguno en este momento que sienta dolor en su abdomen es capaz de decir, me duele el colédoco, me duele la segunda porción del duodeno, ¿sí? Me duele el fondo del estómago. No, simplemente traigo un dolor en el abdomen y es en este sitio. ¿Por qué? Porque en las vías viscerales para el dolor es difícil ubicar la fuente del estímulo. En cambio, en el dolor somático, inmediatamente sabemos de dónde proviene. El área 312 me dice, viene de tal lado. Para eso le sirve el área 312. Y las 5 y 7, pues para comparar dolores previos. Dolores que ya he tenido, ¿verdad? Llega el dolor al área 312, pasa a las asociativas de la sensibilidad 5 y 7, y en ese momento sabemos que ya empezó mi gastritis, ¿sí? Ya empezó mi dolor de rodilla, ¿ok? Entonces, las áreas asociativas son sumamente importantes también para ubicar el tipo de dolor y ayudan al área 312 para ubicar el punto del dolor. Bueno, sin embargo, a lo largo de la vía, al dolor se le agregan infinidad de componentes. ¿Ok? Por ejemplo, hay dolores que me disgustan, que me ponen mal, ¿sí? Hay dolores que no soporto. ¿Ok? Hay dolores que me dan miedo. Imagínense que en este momento les da dolor en el pecho, en la zona de su corazón. Y es intenso. Se genera un estado de miedo, de muerte. Me voy a morir, me voy a infartar. ¿Sí? Bueno, es a lo largo de la vía y sus relevos donde se le van agregando estos. Hay dolores agradables. Hay mucha gente que le gusta el dolor.
¿sí? Entonces, la vía del dolor tiene que hacer relevos en ciertas zonas de gratificación. Y entonces, aprendemos a veces a vivir con X dolor. Y ya no nos afecta tanto. O a disfrutar el dolor. Hay gente que lo disfruta, ¿sí? Le llamamos masoquista, pero bueno, cada persona es diferente. Entonces, es a lo largo de estas vías donde se le van dando esas características al dolor. Bien, nosotros platicamos en los temas anteriores que el receptor para el dolor es las terminaciones libres y también para el calor. Para el frío, los corpúsculos de Krauss. Para el tacto grueso, los discos táctiles de Merkel. Y para la presión, los corpúsculos de Pacini. Bueno, esa es la clasificación histológica y me la tengo que aprender. Saber que dolor es dolor y calor, terminaciones libres. Frío, Krauss. Tacto grueso, discos táctiles de Merkel. Y presión, Pacini. Y así se los enseñan en histología. Y es más, los podemos ver en cortes histológicos de piel a estos receptores. Sin embargo, si ustedes ven esta primera tabla, pues por más que yo busque y busque, no encuentro dónde está Krauss, dónde está discos táctiles, dónde está Pacini. Y dice clasificación de nociceptores. O sea, un nociceptor es aquel que me informa sobre daño, dolor. ¿Ok? Y las que me informan sobre daño y dolor son terminaciones libres. Sin embargo, si yo busco aquí ese nombre, no va a aparecer en ningún lado. Y entonces veo fibras aferentes del grupo 3, fibras aferentes del grupo 4, fibras aferentes a delta, fibras C. Bueno, esta es una clasificación fisiológica. Ya lo habíamos comentado. En fisiología no manejan la terminología histológica, sino que van a manejar el tipo de fibras que conducen la información. ¿Ok? Y entonces nos vamos a aprender algo. Las fibras A delta, con respecto a vías esteroceptivas. Entonces yo decía, tengo A alfa, A beta, A gamma, A delta. Esto quiere decir que la fibra es delgada. Es del grupo A, pero es delgada. ¿Ok? Aprendimos que las fibras se clasifican con los grupos 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí me dice que el grupo 3 puede conducir dolor, tacto. O el grupo 4. Quiere decir que son fibras delgadas. Después aprendimos que las fibras se clasificaban durante mucho tiempo como fibras del grupo A, del grupo B y del grupo C. Y decíamos, tienen por ahí sus cuadros, que las fibras del grupo C son fibras amielínicas. Cuando ustedes vean fibras del grupo C, generalmente nos estamos refiriendo a fibras que conducen dolor visceral.
y son amielínicas. Y la conducción es sumamente lenta, 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 lenta. Entonces, eso modifica la percepción a nivel superior de dónde proviene el dolor. Eso da características diferentes al dolor visceral del dolor somático. Entonces, ustedes estudiarán más adelante cuáles son las características de un dolor somático y cuáles son las características de un dolor visceral. ¿Ok? Todos han escuchado, ¿sí? Si te duele el pecho en la región cardíaca y has tenido dolor del miembro superior izquierdo, cuidado, puede ser un infarto, puede ser una angina de pecho. ¿Por qué? Porque el dolor visceral es irradiado. ¿Ok? Una característica que no tiene el dolor somático. Y yo les había comentado, ustedes deben buscar dentro de su estudio de medicina qué es lo que les gusta de ellos. Y muchos de ustedes un buen día agarran y dicen, yo voy a estudiar todo lo que pueda de dolor. Y se convierten en médicos que conocen perfectamente el dolor. Y cuando den consulta, pues ya saben infinidad sobre esto. Y pueden tratar perfectamente muchos tipos de dolor. Y diferenciar cuando ustedes pueden y cuando no pueden y tienen que referirlo a otro especialista. ¿Ok? Entonces, es un buen tema para tomarlo, si alguno de ustedes quiere, y empezar a estudiar en serio el dolor. Porque toda la carrera van a manejar esto. Y porque un 80% de pacientes que va a llegar a su consultorio es por dolor. Entonces, vale la pena desde ahorita empezar a estudiarlo. Bien. Entonces, nos vamos a quedar con que los receptores para tacto y presión, dolor y temperatura, generalmente son A, delta y C, y algunos del grupo 3 y del grupo 4, fibras. Y aquí ustedes ven que muchos de los estímulos que activan a estos receptores son sustancias. Sustancias que nosotros producimos en ese momento. Me golpeé la mano. El simple hecho de golpear hace que en esa región se empiecen a liberar diferentes sustancias que son captadas por el receptor. Y entonces esto se conduce como dolor. ¿Ok? Vean aquí, congestión o edema pulmonar produce dolor. ¿Sí? Distensión. En aras de la ciencia, tómense una coca sin respirar y van a ver cómo se siente su estómago. Y van a sentir todo lo referente a un proceso inflamatorio, porque las paredes se distienden. ¿Ok? Hay distensión. Una colitis, está inflamado el colon, gases, y produce dolor. Tienen una hernia inguinal, abdominal, y sale por ahí un pedazo de intestino, una porción de intestino, y hay una torsión. Eso produce un dolor que es una urgencia inmediata. Los operan y entonces el manejo de las vísceras produce
¿sí? Que se fijen unas con otras. Y entonces, al paso de los días, se mueve una víscera y jala la otra. Y esas tracciones ahí producen dolor. Apendicitis. Es un dolor sumamente intenso. No tienen ni idea, ya tuve apendicitis alguna vez, ¿sí? Y es un dolor en serio insoportable. ¿Ok? Que pues lógico, necesita una intervención. La retención fecal, ustedes no tienen idea de cuántos pacientes llegan a urgencias, sobre todo de la tercera edad, ¿sí? Por retención fecal y dolor. Y hay que hacer pues, desimpactarlos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de estímulos que pueden generarnos dolor. Y hay muchos más, ¿ok? Pellizco, roce, estiramiento, presión. Pues me generan o dolor o tacto o presión. O recuerden que si yo digo pellizco, roce, estiramiento, presión, pues son manifestaciones de tipo esteroceptivas. En clase simplemente hablamos de dolor, tacto grueso, presión, temperatura. Pero todas esas modalidades están incluidas dentro de estas vías. ¿Ok? Y de cómo proceso yo en mi corteza la información que estoy recibiendo. Porque hasta para eso es interesante, ¿sí? Ya habíamos dicho, un toque en la frente de una mano es capaz de causarme repudio o alegría, y fue simple tacto. Depende de quién era esa mano, ¿sí? Depende de cómo procesé yo ese estímulo táctil. Jugamos a cosquillas. A mucha gente no le gusta. A otros les encanta. Son diferentes sensaciones que estamos generando en una piel y se está procesando de X manera en corteza cerebral. Bien, si ustedes ven en este otro cuadro, dice clasificación de receptores cutáneos, mecánicos, térmicos, dolorosos, que utilizan fibras de pequeño diámetro. Entonces, quiero decirles que hay tacto doloroso, presión dolorosa, calor doloroso, frío doloroso. ¿Ok? O sea, que lo voy a interpretar como dolor. Dolor. Soy un paciente diabético y estoy descompensado. Y llevo mucho tiempo descompensado. Tengo una neuropatía periférica. El simple toque de una mano sobre cualquier parte de mi cuerpo me produce dolor. Entonces es un tacto doloroso. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces nunca olviden que para las vías esteroceptivas para el dolor y la temperatura tengo fibras A, delta y C. Y para tacto y presión generalmente son fibras del grupo 3 y del grupo 4. ¿Ok? Generalmente así se maneja. Bien. Este diagrama, si se lo aprenden, no van a tener ningún problema. ¿Ok? Es el resumen de lo que es una vía esteroceptiva. Y les había comentado,
hay vías del dolor y la temperatura de tronco y extremidades. Y vías de dolor y temperatura de cabeza. Verde. Vía de presión y tacto para tronco y extremidades. Y vía del tacto y la presión para cabeza. ¿Ok? Bueno. Todavía aquí estamos en un cuadro antiguo. Aquí tendría que cambiar terminaciones libres y corpúsculos de Krauss por fibras A delta, fibra C, etc. ¿Ok? Y lo mismo los discos táctiles y corpúsculos de Pacini como fibras 3 y 4. Ya, el tipo de fibras. Pero para que nunca se les olviden los receptores, aquí los tengo. Entonces, ellos son ramificaciones del axón distal o dendríticas que captan el estímulo y forman parte de esta primera neurona. Aquí dice receptor y aquí dice primera neurona. La primera neurona generalmente es una neurona aferente periférica. Aferente periférica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tener que llegar a médula espinal o a tallo cerebral. Ya sea que provenga del estómago, que provenga de la piel, del periósteo, de las fibras que cubren, las capas de tejido conectivo que cubren a las fibras musculares, de ligamentos, de tendones, ¿ok? Esa neurona vendrá de esa estructura y entrará al sistema nervioso central. Entonces, una neurona aferente periférica. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues así, aferente somática general esteroceptiva. Y todas estas son aferentes somáticas generales esteroceptivas. Para el dolor, para la temperatura, para el tacto o para la presión. ¿Ok? Así se llama la primera neurona. Ok, vengo de terminaciones libres. Dolor. O vengo de y calor. O vengo de corpúsculos de Krauss, frío. Entonces, ¿qué conduzco? Dolor y temperatura. ¿A dónde la voy a enviar? A mi primera sinapsis. Esa primera sinapsis durante muchos años se le llamó nivel de recepción central. ¿Por qué? Pues porque se recibe en el sistema nervioso central, sea médula o sea tallo cerebral. ¿Ok? Y entonces tengo mi primera sinapsis en médula o tallo cerebral. ¿Dónde va a llegar? Al núcleo gelatinoso de Rolando o lámina 2 de Rexer. Oiga, pero puede llegar al resto de las láminas. Vean que el asta posterior va de la 1 a la 6. Sí, sí puede llegar a cualquier lámina. ¿Por qué puso entonces núcleo gelatinoso? Ah, porque ese es el centro de recepción y procesamiento del dolor y la temperatura. ¿Ok? Pero puedo hacer relevo en la lámina 1 y de ahí salen neuronas, segundas neuronas hacia arriba. O en la lámina 3 y 4. Salen neuronas de dolor y temperatura. Ok. Ya llegó aquí, aquí se va a generar un procesamiento de la información. Y una vez que se procesa, pasará a otros sitios que vamos a ver luego, a la lámina 3 y 4, y de ahí, de la lámina 3 y 4, sale esta neurona, que es la segunda neurona. Recibe el nombre de nivel de aferentación, porque conduce. Aferentación, ¿sí? Central. Porque esta neurona va a viajar por la médula, por el tallo, hasta tálamo. Hasta tálamo.
donde va a establecer su segunda sinapsis. Y el tálamo es un centro subcortical. Entonces ahí la recibe. Y entonces hablamos de un nivel de recepción subcortical. Generalmente esta clasificación ya casi no se ve, pero pues les pueden hacer preguntas en su examen, porque en medicina todavía muchos siguen manejando esto, ¿ok? Entonces nada les cuesta aprenderse el receptor, nivel de recepción periférica, primera neurona, aferentación periférica y así sucesivamente. ¿Qué quería decir esto? Que esta segunda neurona llega a un centro subcortical, que es el tálamo, y a un núcleo que se llama ventral posterolateral. ¿Qué va a recibir él? Dolor y temperatura de tronco y extremidades. ¿Ok? Y de aquí, neuronas tálamo-corticales mandan la información al área 312. ¿Ok? ¿Qué hace el área 312? A través de interneuronas llega a las áreas 5 y 7. Y entonces le pasa la información, el área primaria a un área secundaria, para buscar qué es. ¿Qué es esa información? ¿Ok? Recuerden que las áreas asociativas son áreas de evocación de recuerdos pasados. Hay información. ¿Ok? Bien. Si yo me voy a la vía roja, para continuar con las vías de tronco y extremidades, veo que ahora es tacto y presión en rojo. Y los receptores discos táctiles de Merkel y corpúsculos de Pacini. ¿Qué van a hacer? Forman parte del axón distal, viajan de donde vengan, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo propio. El núcleo propio, recuerden ustedes que son las láminas 3 y 4 de Rex. Y es donde existen neuronas tálamo corticales. En el núcleo gelatinoso no hay tálamo corticales. Por eso les mencionaba que el dolor y la temperatura, una vez que se procesa ahí, a través de interneuronas, se lleva la información a las láminas 3 y 4 de Rex, porque ahí sí hay neuronas, perdón, espinotalámicas, espinotalámicas, o sea que van de médula espinal a tálamo. Les dije tálamo corticales, no, espinotalámicas. Y entonces esta neurona en rojo saldrá del núcleo propio, viajará por toda la médula y llegará al núcleo ventral posterolateral. Y entonces ahora me aprendo que el ventral posterolateral recibe la información de dolor, temperatura, tacto y presión de cuello hacia abajo. ¿Ok? Y lo envía al área 312. Todas estas vías terminan en esa área. Si hablamos de dolor y temperatura de cabeza, piensen en un diente. Les duele el diente. ¿Ok? O puedo pensar que me duele el ojo. O me duele la mandíbula, o qué sé yo. Lo que ustedes quieran que les guste en la cabeza. Que les duela en la cabeza. Entonces veo la vía verde. Esta información viaja por estas neuronas que se llaman aferentes somáticas generales esteroceptivas. Todas se llaman igual. Nada más que estas neuronas forman parte del nervio trigémino o del 7, del 9 y del 10, que son los nervios que tienen neuronas aferentes somáticas generales, ¿ok? Esteroceptivas. ¿Y a dónde se van a dirigir estas neuronas? Al núcleo espinal del quinto, en médula oblonga.
o sea, en el tallo cerebral. Es el centro de procesamiento de dolor y temperatura, pero ahora de cabeza, homólogo al gelatinoso de tronco y extremidades. ¿Qué va a hacer este núcleo? Pues dar origen a fibras trigémino-talámicas, que forman el lemnisco trigeminal, forman parte del lemnisco trigeminal. Y entonces van por él. Entonces, ya no van a llegar al núcleo ventral posterolateral, porque será de tronco y extremidades. El núcleo para dolor, temperatura, tacto y presión, ahora será de cabeza el núcleo ventral postero-medial. Y claro, la información se procesa ahí y saldrá por neuronas tálamo-corticales al área 312. Y de ahí interneuronas a 5 y 7. ¿Ok? Y entonces puedo ubicar qué muela o qué diente me está doliendo, la intensidad del dolor, etc. Si hablamos de la vía de tacto y presión de cabeza, neuronas salen, piensen en un beso en la mejilla, tacto o presión. Esa información va a salir por neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas y van a irse al núcleo sensitivo principal del quinto, que como estudiamos en tallo, es el que recibe tacto y presión de cabeza. ¿Y qué va a hacer este núcleo? Procesar la información y luego mandarlas por neuronas trigémino, vean 5, 5, trigémino-talámicas que salen del puente y se van al núcleo ventral póstero medial. Y de ahí, tálamo corticales al área 312. ¿Ok? Esas son las vías clásicas esteroceptivas para dolor, temperatura, tacto y presión, tanto de cabeza como de tronco y extremidades. Ustedes tendrán que ponerle nombres a estas letras, ¿verdad? Y entonces digo, gelatinoso de Rolando. La manda a las 3 y 4 y manda la información por el espino talámico lateral. Fascículo espino talámico lateral. La segunda neurona siempre forma fascículos o lemniscos o tractos, ¿sí? O haces, como quieran llamarles. ¿Ok? Espino talámico lateral. Y si viene del núcleo propio y trae información de tacto y presión, se llama espino talámico ventral. Ventral. ¿Ok? El área primaria se le llama nivel de recepción cortical y el área secundaria se le llama nivel de percepción, algo más que recepción cortical. ¿Ok? La tercera neurona, sus axones forman el nivel de aferentación subcortical. El tálamo era de recepción subcortical. Salen sus neuronas, aferentación subcortical, y llegan a un área primaria de recepción cortical y la pasan a un área secundaria de percepción. Más complejo, ¿sí? Las áreas asociativas son sumamente complejas porque manejan infinidad de información. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo no. ¿Quedó claro? Bien. El documento que les voy a enviar es este. ¿Ok? Y entonces, nada más vamos a revisar uno. Dice, vía del dolor y la temperatura de tronco y extremidades.
Receptor, nivel de recepción periférica. Desde el punto de vista histológico, los receptores para esta vía son corpúsculos de Krauss para el frío y terminaciones libres para dolor y calor, localizados en cuello, tronco y extremidades. Desde el punto de vista fisiológico, los receptores se consideran fibras A delta y fibras de tipo C, fibras aferentes del grupo 3 y del 4. Ese es el resumen de lo que vimos ahorita, ¿cierto? Eso es lo que se tiene que aprender. Primera neurona, nivel de aferentación periférica. La dendrita o axón distal de esta neurona forma parte de un nervio periférico. Su cuerpo se localiza en un ganglio espinal o raquídeo. Su axón proximal transita por la raíz posterior medular y el fascículo dorsolateral o de Lissauer. Se le denomina aferente somática general esteroceptiva. Al penetrar a la sustancia gris da colaterales a las 6 láminas del asta posterior e incluso puede terminar en las láminas 7, 8 y 9 para participar en reflejos visceromotores y somatomotores. ¿Quedó claro? Primera sinapsis, nivel de recepción central. Se efectúa en la médula espinal a nivel del asta posterior en el núcleo gelatinoso de Rolando, lámina 2 de Rexer. Esta región del asta posterior se considera el centro de procesamiento del dolor. La información que llega a este núcleo es enviado a través de interneuronas a las láminas 3 y 4 de Rexer. O sea, no se va a tálamo, se va a las láminas 3 y 4 de Rexer. Segunda nivel, neurona. Es cordonal, es de tipo cordonal. ¿Se acuerdan? Porque sale a la sustancia blanca, a los cordones anterior, lateral o posterior. En este caso sale al lateral. Su axón se cruza al lado contrario del neuroeje y al llegar al cordón lateral medular forma el fascículo espinotalámico lateral, el cual asciende por la médula espinal, el tallo cerebral y al llegar al diencéfalo termina en tálamo. En las láminas 3 y 4 de Rexer también se origina el fascículo denominado espinotectal, que conduce información de dolor, la cual es enviada a la formación reticular para el control neural del mismo. Yo aquí le cambiaría y le pondría espino reticular. También lo manda al espinotectal, ¿ok? Al tecto. Pero, bueno, pueden dejarlo así. Otros fascículos o conjuntos de fibras que se originan en las diferentes láminas del asta posterior y conducen información de dolor y temperatura son espinotalámico ventral, para tacto doloroso y presión dolorosa, ¿ok? Fibras espinomesencefálicas, entre ellas las espinotectales. Fibras espinoperiacueductales, espinohipotalámicas y espinoreticulares. Todos estos fascículos en conjunto reciben el nombre de sistema anterolateral o SAL. ¿Ok? Sistema anterolateral. Lo vimos en médula. Los espinotalámicos, el espinoreticular, el espinotectal, el espinohipotalámico. Los espinoreticulares, todos ellos llevan hacia arriba información de dolor y temperatura a diferentes regiones. Y entonces, en conjunto, reciben el nombre de sistema anterolateral o SAL. Si se pueden dar cuenta, estamos hablando nada más de un conjunto de fibras que llegan al núcleo ventral posterolateral. Sin embargo, la información llega a muchos sitios. Depende de la intensidad del estímulo, de la localización del estímulo, etcétera. ¿Ok? La segunda sinapsis, si seguimos en el esquema clásico, nivel de recepción subcortical al núcleo ventral posterolateral. De ahí una tercera neurona, ¿sí? Tiene su cuerpo en este núcleo y su axón forma parte de la corona radiada, la cual viaja por la cápsula interna, la gran avenida,
Y esta neurona se llama tálamo cortical y termina en corteza cerebral. ¿Dónde termina? En el nivel de recepción cortical o área 312 o somestésica. Y de ahí la información pasa al nivel de percepción cortical, que son las áreas asociativas 5 y 7. Bien, ¿queda claro cómo los van a estudiar? Cada una de las vías. ¿No hay duda? Profe, entonces el sistema anterolateral, Lateral. Sí. no incluye nada más al espinotalámico ventral y al lateral, sino No. también a los demás. Incluye a todos los demás fascículos o conjuntos de fibras que conducen dolor. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Fíjense, y lo van a leer en los artículos. Si en este momento yo tuviera un espasmo coronario, fíjense lo que le estoy diciendo, ¿sí? No es nada fácil. Hay una vasoconstricción coronaria. El estímulo se capta en las paredes de sus vasos, ¿sí? En las diferentes estructuras que hay ahí. Inmediatamente es enviado a médula espinal, a la lámina 1, y lo manda hasta la lámina 9. Fíjense lo que hace la primera neurona. Y en ese momento, las manos van automáticamente a mi pecho. Van automáticamente a los músculos erectores de la columna, abdominales, y en este momento yo adquiero una posición antálgica del dolor tan intenso. Fueron reflejos somáticos o viscerosomáticos. Esta es la primera respuesta. Segunda respuesta. Lámina 1 y directo al hipotálamo. Y me pongo pálido, sudoroso. ¿Queda claro? El hipotálamo genera respuestas a este estímulo doloroso. Y en este momento dejo de hacer todo y dejo de hablarles y todo, ¿sí? Mi corteza se pone en blanco. Espinos reticulares, ¿sí? Y van a la corteza y ponen en blanco todo. Me estoy infartando, no puedo seguir con la clase, ¿sí? Entonces, el estímulo doloroso al llegar a médula va a irse por ese sistema anterolateral a infinidad de regiones cerebrales para ver cómo resuelvo esto. Quizás, si mi cerebro me lo permite y yo sé que tengo problemas cardíacos y sé que en la bolsa traigo mis pastillas, en este momento dejo esta posición y voy a la bolsa y trato de sacar una pastilla para ponerla en la boca. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, va a depender del cerebro de ese paciente cómo responde en base a todos los estímulos que están recibiendo las diferentes regiones. Entonces, dolor no nada más es una vía de 3 neuronas. Es sumamente compleja. Va a llegar al límbico. O sea, al llegar a tálamo, la información que llegó a ese núcleo es canalizada a todos los núcleos reticulares. Es canalizada al cíngulo y al lóbulo límbico. Y en ese momento entro en pánico. ¿Ok? No hay nadie aquí y me voy a morir. Así dicen los pacientes. Y así sucede muchas veces en las salas de esperas de urgencia. El paciente se infarta esperando sentado. ¿Sí? Porque
pues, no lo revisaron, no le dieron importancia, etc. ¿Quedó claro? Un estímulo doloroso se recibe en médula, pero de ahí va a partir a infinidad de lugares. ¿A través de quién? Del sistema anterolateral. ¿Ok? Aquí solo estamos viendo la vía espinotalámica, la que procesa la información de dolor normal, común. ¿Ok? Me golpeé la mano. ¿Sí? Pues no tengo ni actividad refleja, ni reacciones hipotalámicas, ni nada. ¿Sí? Es la vía del dolor. Pero en otras situaciones y dependiendo del estímulo, puedo activar a infinidad de centros nerviosos. Es por eso lo de polisináptica. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Aquí no entran las fibras tipo B? Tipo B no. Bueno, sí, de hecho las fibras que están conduciendo la información son fibras del tipo C, fundamentalmente. ¿Ok? Son fibras viscerales porque vienen de vasos. Más que A delta. Bien, ¿qué otra duda, pregunta? Bueno, así como lo hicimos en médula, porque gastaríamos toda la clase explicando las vías. Esto ya les toca a ustedes. Ahí está la vía del dolor y la temperatura de cabeza. Así se la tienen que aprender. ¿Ok? Como la anterior. Tienen la vía del tacto y presión de tronco y extremidades. Van a leer su artículo de origen del dolor y luego se van a aprender esto tal como está. Y van a tener dudas y las vamos a resolver el día de mañana. La vía de tacto, digo, la próxima clase, la vía del tacto y presión de cabeza. Ahí están las 4 vías clásicas. Para el dolor simple, para el tacto simple. ¿Queda claro? ¿Sí? Sin embargo, recuerden, así como el dolor de esta angina de pecho o de infarto al miocardio, así un simple toque en la mejilla puede desencadenar que mi mano derecha salga disparada a quien me tocó. ¿Sí? Que en ese momento yo tenga respuestas viscerales. ¿Sí? Emotivas, me pongo fúrica, generalmente son las chicas, ¿no? Nadie puede tocar a una chica. ¿Sí? Y sale todo ese estado afectivo emocional por un simple tacto. Oye, ¿por qué pasó eso? Pues porque la información viajó por el sal, por todos esos fascículos a todos esos centros y generó las respuestas adecuadas a esa situación. Siento la mano, ahí veo que es mi esposa, me pongo feliz. ¿Sí? Todo lo contrario, ¿quedó claro? ¿Sí? Entonces, las respuestas viajan por esas vías, pero van a ser activados otros centros. Ahí síguele, por favor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, se van a aprender las vías clásicas para tacto, presión, dolor y temperatura. Pero siempre me van a recordar el sistema anterolateral que sirve para las 4 vías. ¿Ok? Hay personas que por un dolor de muela se quieren suicidar. No soportan el dolor. ¿Ok? O se desmayan. Está el dentista ahí taladrando y de momento perdió el sentido. No tolero ese dolor. ¿Quién hizo esto? Formación reticular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, depende de sus centros nerviosos, de su encéfalo, cómo responden a ustedes
al dolor, si tienen umbrales bajos, si tienen umbrales muy altos. Y ahí vamos a ver que el sistema periacueductal es el que juega un papel muy importante, y lo van a leer en sus artículos, para el control del dolor. Si yo tengo un sistema perimesencefálico, una serie de núcleos perimesencefálicos que son el centro del control del dolor, ¿sí? Nos regresamos tantito a esa vía, ¿sí? Son estas fibras espinomesencefálicas o espinoperiacueductales. ¿A dónde se van? Al centro de control del dolor. Y entonces ese estímulo doloroso llega ahí y automáticamente libero gran cantidad de sustancias que van a inhibir, bueno, van a actuar en la lámina 2 de Rexer, y toda fibra que entre sobre dolor la hiperpolariza. Y si mi sistema es muy efectivo, puedo inhibir casi el 100% del estímulo doloroso. Y entonces digo, no, pues no duele, ¿sí? Para que me entiendan. Todo el mundo se va a vacunar y una gran parte dice, ¿cómo me dolió el brazo? Me sigue doliendo, llevo 2 días. Y otros, no, pues sentí el piquete, pero ya, y nunca más volvió a doler. Son 2 tipos diferentes de umbrales. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces uno tiene que aprender a manejar el dolor. Yo siempre les he dicho en estas clases, porque aquí entran también aspectos afectivos, psicológicos y todo, ¿sí? Si mi hijo se cae, pues lo dejo, que se pare. Si viene llorando, ok, lo consuelo hasta cierta edad. Si no, párate, no pasó nada. Porque si yo lo consiento y lo consiento, él como mecanismos de defensa, pues va a bajar sus umbrales. Y nunca va a ser capaz de que ese sistema madure, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? El sistema nervioso aprende, ¿ok? Claro, hay una carga genética y hay infinidad de cosas, ¿sí? Si uno tiene umbral alto para el dolor y el hijo puede tener umbral alto para el dolor, si no fue su madre la que me ganó en genes, ¿sí? Porque si la madre tiene un umbral muy bajo, puede haberlos adquirido y entonces él tendrá siempre umbrales bajos, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces son muchos factores los que influyen en cómo manejamos el dolor, cómo lo sentimos. ¿Ok? Bien. Entonces ustedes aprenderán las vías en esos diagramas, son las vías clásicas, son los que les pueden preguntar en un examen. Pero ya depende de ustedes que se los aprendan. Profe, ¿cuál es la vía del control del dolor? Ahorita la vemos. Aquí vienen diagramas y lo vamos a ver. ¿Ok? Sí, bien. Lo que quiero que observen aquí es que por este lado tengo ganglio raquídeo. Entonces esto es la vía que llega a médula, a la asta posterior. Y entonces neuronas salen del asta posterior, ya no hablamos de una sola lámina, de todas las que quieran. ¿Y a dónde me voy? Si lo sigo, vean, llego al núcleo ventral. Este núcleo ventral posterolateral, es que no lo encontraba. Al ventral posterolateral, ¿ya lo vieron? ¿Ok? Puedo llegar a sus diferentes núcleos, a muchos núcleos. Por ejemplo, de la formación reticular, ¿se acuerdan de los intralaminares? De los núcleos de la línea media, del núcleo reticular lateral en tálamo. ¿Ok? Bueno, puedo llegar a la formación reticular de ahí. Vean que estas neuronas van dando colaterales a formación reticular. Vean aquí las espinomesencefálicas, entre ellos las espinas periacueductales.
espinoperiacueductales, que van al centro de control del dolor. ¿Ok? O estas que van directas allá, a formación reticular y al centro de control del dolor. O la neurona simplemente se dirige directo al núcleo ventral posterolateral. Y de ahí, neuronas tálamo-corticales se van a la cara medial de los hemisferios, que es miembros inferiores, ¿se acuerdan? Y luego sigue cuello, tronco, extremidades, miembro superior, y aquí termina. No llegan hasta acá porque este es el territorio de las vías cefálicas. Recuerden que en el homúnculo sensitivo esto corresponde a la cara. ¿Ok? A la cabeza. Entonces la vía trigeminal, que va a llegar al núcleo espinal del quinto y al núcleo sensitivo principal, son las que van a llevar la información igual a la sustancia gris periacueductal, la formación reticular, pero llegan al núcleo ventral posteromedial. Y todas las neuronas del núcleo ventral posteromedial son las que se van a dirigir a esta zona del área 3, que corresponde a cabeza. ¿Queda claro el esquema? Por un lado estoy viendo las vías del sistema anterolateral y por el otro lado veo las vías del menisco trigeminal. Le llaman vía trigeminotalámica. ¿Ok? O vía del sistema anterolateral. Entonces ya me lo sé. Sistema anterolateral, dolor, temperatura, tacto y presión de tronco y extremidades. Sistema trigeminotalámico, dolor, temperatura, tacto y presión de cabeza. Y así lo manejan, por ejemplo, en el Haines. ¿Sí? Ya las vías espinotalámicas pues están quedando en desuso. Eso lo enseñamos hace 20 años, ¿sí? Porque era el conocimiento que se tenía. ¿Ok? Tienen las vías clásicas, pero en realidad son sumamente complejas. Y aquí ven ustedes el tálamo y vean lo interesante. En verde veo el núcleo ventral posteromedial que corresponde a cabeza. Y luego hay una organización que recibe todas las fibras, un orden. Vean, recibo del cuello, dedos, mano, brazo, tórax. Es esta zona. Y luego abdomen, pierna, pie. Es esta zona. Y la rosa y azul forman el núcleo ventral posterolateral, tronco y extremidades, cabeza. ¿Ok? Y entonces aquí ustedes ven en la corteza cerebral, vean que empezamos en el pie, pierna, cadera, abdomen, tórax, brazo, mano, dedos, y aquí termina la vía de tronco y extremidades. Y luego continúa la corteza de cara, boca, garganta, estructuras cefálicas. ¿Ok? Y es importante recordar que esta zona está inervada por ramas de la cerebral media. Y la de extremidades inferiores por la arteria cerebral anterior. Si yo tengo un problema vascular de la cerebral anterior, puedo tener disestesias, parestesias en extremidades inferiores. ¿Ok? Esa es la diferencia con el resto de la región cortical que está dada por la cerebral media. Y esto es a lo que se le llama organización somatotópica en tálamo, en los núcleos talámicos. Cómo van llegando las fibras en orden. Todo en el sistema nervioso central tiene un orden. Neurona que no llega a su sitio se muere. ¿Sí? Si son muchísimas, entonces tengo problemas serios. Eso es en embriología.
Bueno, este esquema también es de Haynes, es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí le agregaron las neuronas espinoreticulares, ¿sí? Cuando yo doy colaterales a formación reticular, la formación reticular envía la información de dolor, tacto doloroso, presión dolorosa, temperatura dolorosa, y vean, lo lleva directo a sus núcleos intralaminares. Y ellos activarán todo lo que tengan que hacer. Por el otro lado, la vía normal pues va a tener que llegar a su núcleo ventral posterolateral. Y aquí ven ustedes cómo las neuronas de dolor y temperatura llegan a la lámina 2, se procesa la información y a través de interneuronas llegamos a la lámina 3. Y de aquí salen estas grandes neuronas cordonales que viajan por el sistema anterolateral, rosa, azul. Todo esto es sistema anterolateral. ¿Ok? Que es pues, un conjunto de fibras que ya vimos cuáles son y que las tienen ahí en sus cuadros. Si hablamos de la vía trigeminal, aquí ven la vía trigeminal, ven el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal del quinto. Vean cómo esta neurona aferente somática general, esteroceptiva del trigémino o del 7, 9 y 10, ¿sí? Bueno, en este caso 7, 9 y 10, y en este caso del trigémino, bajan y forman el haz espinal del quinto o tracto espinal del quinto. Llegan al núcleo espinal del quinto, le avisan de todo lo que está pasando, y ahora sí, a través de una segunda neurona trigémino-talámica, va a viajar al núcleo ventral postero-medial. Entonces la idea es que se aprendan los cuadros y luego vayan a los diagramas y los estudien. Y sí tienen que ponerse a estudiarlos, ¿ok? Digo, si quieren aprender las vías del dolor, por lo menos lo básico. Estas imágenes son fantásticas, son diagramas, vienen en el Haynes. Y entonces vean ustedes, llega una información a la lámina 1. Lámina 1 de dolor, ¿ok? Ya sea térmico, mecánico, táctil, llega ahí. Aunque el táctil también es mecánico, tacto y presión. La información inmediatamente a través de neuronas cordonales, vean, la lleva a la formación reticular, a infinidad de núcleos de la formación reticular, a la sustancia gris periacueductal, al tálamo, o la puede llevar directamente al hipotálamo, todas viajando por el sistema anterolateral. ¿Y qué hace el tálamo? Pues la manda a la corteza del área 312, de las áreas asociativas, incluso de la ínsula. Recuerden que la corteza de la ínsula tiene que ver con dolor visceral. Pero lo más interesante es esto. Estas áreas que reciben dolor y temperatura, tacto y presión, doloroso o no doloroso, vean que dan origen a neuronas que descienden al tálamo, la sustancia gris periacueductal, a la formación reticular o a las láminas de la médula espinal. Tengo vías descendentes que controlan esto. O sea, mi área somestésica es capaz de enviar neuronas descendentes, por ejemplo, para modular la sustancia gris periacueductal. Y es sumamente interesante, porque se cae el hijo, se golpea en serio, sabe que no debería haber hecho lo que está haciendo, se levanta
Uno llega corriendo. ¿Y qué te pasó? Nada. ¿Dónde te pegaste? Aquí. ¿Te duele? No. Y no, y no, y sáquenlo de ahí. Claro, al ratito llega ahí con un moretón y, oye, papá, sí me duele, pero quizás por miedo a que lo regañen. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque la información llegó al lóbulo límbico, llegó al lóbulo frontal, la corteza prefrontal. Y sí, aquí se desencadenó un estímulo de dolor con un carácter emocional. Pero la información llegó a la corteza prefrontal y dijo, no, mejor no les digo nada, no les digo que me duele, ¿sí? Porque me van a llevar al hospital, porque me van a regañar, porque... Y el lóbulo frontal es capaz de ir a la sustancia gris periacueductal y decirle, produce más sustancias. Bloquéame este dolor. ¿Ok? Entonces, por eso son vías polisinápticas, vean, dolor. ¿A dónde lo mandé? A la sustancia gris periacueductal, formación reticular, hipotálamo, los núcleos del tálamo, muchos de ellos de formación reticular, y esta información a dónde se fue, a la ínsula, al lóbulo límbico, al lóbulo frontal. Todo vía cíngulo. ¿Ok? Y entonces al llegar el dolor a tálamo, viaja por el cíngulo y va actuando sobre las diferentes áreas corticales. Y entonces nosotros generamos respuestas ahí que bajan y modifican lo que están haciendo estas regiones cerebrales. Incluso podemos bajar hasta la lámina 2 y estimular el no me duele. Eso que parece chiste de no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, funciona. Si su cerebro está perfectamente organizado. ¿Ok? Y somos capaces de controlar ciertos aspectos. O al revés, el dolor es tan intenso que me genera un cambio conductual y no lo soporto y me suicido. Hay casos y están reportados. O me revuelco del dolor. O me desmayo. Vamos a ver que la formación reticular tiene esa función de desconectarnos del medio y ya, no sabemos nada. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué significa eso, profe, de Numagra? ¿De no qué? Ah, son núcleos de la formación reticular. Ya veremos cómo se llaman cada uno de estos núcleos. Hay infinidad de núcleos reticulares. ¿Ok? Ya tendremos una clase de formación reticular y ahí van a ver los que sí se van a aprender y los que no, porque al final se les van a olvidar. ¿Sí? Y ya cuando se dediquen a investigar, a no sé, pues entonces tendrán que volvérselos a aprender. Tan simple como si alguno de ustedes quiere ser traumatólogo, ya se le olvidaron todos los músculos, las articulaciones. Entonces, cuando lleguen a la residencia, pues van a volver a estudiar anatomía y ahora sí aprendérselos de verdad. ¿Sí? Digo, porque quieren ser buenos. Entonces, así pasa con el conocimiento. Y hay muchos núcleos de formación reticular que los van a ver en fisiología. ¿Ok? Y ahí es donde más impacto le van a dar a ciertos grupos. Aquí los van a conocer y vamos a platicar de algunos de ellos, como la sustancia gris periacueductal, forma parte de la formación reticular y es el centro de control del dolor. ¿Ok? Bien, entonces ustedes están viendo aquí la neurona que entra al asta posterior, las neuronas que salen del asta posterior para formar el sistema anterolateral y van ascendiendo, le van poniendo nombres. Estas son del Jaynes, pero del Atlas. A qué núcleo llegan y luego a qué partes de la corteza. ¿Ok?
Es fácil ponerles nombres. Este es el sistema trigeminal, como tiene que bajar hasta médula espinal para llegar al núcleo espinal del quinto, al núcleo sensitivo principal, que son para tacto y presión, dolor y temperatura, y luego cómo cruzan y llegan al tálamo, al núcleo ventral posteromedial, y de ahí se van a la cara, a las estructuras de la cabeza. Son esquemas para que ustedes los estudien, los analicen, ¿ok? En este esquema, aquí veo la lámina 2 de Rexer, aquí está la sustancia gris periaqueductal y ven las láminas 3 y 4 de Rexer. Aquí es de donde va a salir el espinotalámico lateral. Bueno, interneuronas de la lámina 2 llegan a la lámina 3 y 4 y aquí salen los espinotalámicos. Pero ya quedamos que al llegar a la lámina 1 pueden salir fibras a hipotálamo, a sustancia gris periaqueductal, etc. Y muchas de estas fibras siguen avanzando a 5 y 6, ¿verdad? Donde se supone que hay neuronas que reciben información visceroceptiva, aunque queramos que es en todos lados, y la envían hacia arriba. En un corte de médula espinal muy superior, aquí están viendo muy bien cómo la sustancia gelatinosa, vean la lámina 3, la lámina 2, y paulatinamente esta zona es la que se va a convertir en el núcleo espinal del quinto, cuando ascendemos hacia médula oblonga. Y entonces desaparecen, ¿sí?, las láminas 3 y 4, la lámina 2, y todo se convierte en núcleo espinal del quinto. ¿Ok? Por eso aquí ya ven núcleo espinal del trigémino o del quinto. ¿Ok? En estos esquemas, nada más es para que ustedes vean, ¿sí?, doloroso, no doloroso, en qué parte se recibe, en qué regiones del asta posterior. ¿Ok? No tienen que llegar hasta este nivel, nunca les van a preguntar en dónde se recibe un impulso térmico doloroso o un impulso mecánico, ni les van a poner ejemplo. Pero la idea es que ustedes recuerden que cuando una neurona entra al asta posterior, hace relevo en la lámina 1. Vean, aquí se recibe todo. Inmediatamente salen neuronas cordonales que ascienden por el sistema anterolateral. ¿Ok? ¿A dónde va? Pues a los sitios que ya mencionamos. ¿Sí? Si yo veo la lámina 2, ¿sí?, pues recibe también información la misma y aquí es donde se procesa. Pero en las láminas 3 y 4 de Rexer, vean, están especializadas básicamente en no doloroso. Tacto y presión no doloroso. ¿Ok? Entonces, neuronas, interneuronas de la lámina 2, pues se van a la 3, se van a la 4 y ahí establecen sinapsis con las neuronas cordonales que se van, ¿sí?, hacia donde tengan que irse. ¿Queda claro? Es como llegar al aeropuerto, estar esperando el avión y hay que subirse en un autobús para que me lleve hasta el avión, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace la interneurona y ya el avión se va donde ustedes quieran. ¿Ok? Bien. No vamos a hablar mucho de patología aquí, ya hablaremos después, pero vean, esta es una arteria, la arteria cerebral posterior inferior, vean cómo en bulbo va a irrigar al sistema anterolateral y al núcleo espinal del quinto. Y entonces en un síndrome vulvar lateral yo puedo tener afecciones de este sistema anterolateral. Y entonces puedo perder la información que va hacia arriba. Y entonces no captar dolor y temperatura, pero tampoco tengo respuestas a los estímulos de dolor y temperatura porque está afectado el sistema anterolateral. ¿Ok? Bien. Estaban preguntando de cómo funciona el centro de control del dolor.
que está en la sustancia gris periacueductal. Esto es el mesencéfalo. ¿Ok? Entonces llegan estas neuronas, llevan información de dolor y le avisan a la sustancia gris periacueductal que hay dolor. ¿Qué hace ella? Activa neuronas, vean, que bajan hacia núcleos de la formación reticular. Entre ellos un núcleo muy importante que es el núcleo magno del RAFE. Aquí lo ven, núcleo magno del RAFE. Este núcleo magno del RAFE, al ser reticular, da origen a fibras reticuloespinales que se regresan al asta posterior. Cuando llegan al asta posterior, aquí hay infinidad de interneuronas. ¿Ok? Las excitan en la lámina 2 en forma importante. Y entonces toda fibra que vaya entrando, vean, A delta C, que vaya entrando, liberan sustancias hiperpolarizantes. Y entonces, ¿qué le hacen a este axón? Deja de conducir el estímulo doloroso. Y entre más interneuronas yo estimule, más inhibo el estímulo doloroso. ¿Ok? Y entonces tengo mi umbral muy alto al dolor. Mañana, si gustan, hablamos un poquito sobre el tipo de sustancias que se producen. Generalmente se llaman encefalinas y endorfinas. Morfinas endógenas. ¿Sí? El médico militar siempre lleva morfina en ampolletas. Porque pues, a alguien lo lesionan y es intenso el dolor y todo, va a su carga de morfina. ¿Sí? Bueno, nosotros no nos permiten eso, ¿sí? A ellos sí, pero yo tengo mi propio centro productor de endorfinas. Y entre más produzco, pues más inhibo al dolor. ¿Ok? Este es otro esquema, lo analizan, lo ven en función de sus artículos que les voy a mandar. Vean aquí cómo están entrando las fibras, cómo vienen aquí las fibras de formación reticular, estimulan a las interneuronas, las excitan, por eso es positivo, pero los axones de estas neuronas inhiben, negativo. Inhiben esta fibra que trae dolor, entonces ya no lo mandan a la interneurona, ya no lo mandan al sistema anterolateral, ya no hay dolor. O disminuye mucho el dolor. Bien, voy a dejar de compartir y vamos, si tienen alguna pregunta.